Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Disculpen que la clase de hoy haya tenido que tomar este formato, que no era el que en principio tenía pensado. Lo ideal era que pudiéramos tener la clase en forma tradicional, en vivo y en directo. Sin embargo, los tiempos del cronograma escolar muchas veces superan lo que nosotros tenemos pensado o proyectado como los cronogramas de la materia. Sin embargo, la idea es no perder la clase de esta semana, y por eso ir avanzando lo que empezamos a ver la semana pasada. Lo primero que les comento es que, al igual que en el post donde subí la clase de sus compañeros que eligieron el tema de código de faltas, van a tener una serie de insumos también subidos de ustedes que les van a ayudar a poder empezar a perfilar lo que va a ser el trabajo. A lo largo del día les voy a subir a ustedes también las consignas del trabajo puntualmente correspondiente a ustedes, y un pequeño apunte que les va a ayudar a guiarse dentro de la realización del trabajo. Lo que subo en este post son un par de insumos, los cuales son, por un lado, la ley de bosque provincial, y de la cual les recomiendo, cuando la lean, revisen a partir del inciso 28, 29, 30, 31, que empieza a nombrar a los incendios y demás. Y por otra parte también les subo un par de concepciones o videos que tienen que ver con cuál es el principio del desarrollo, o esa idea que charlamos la semana pasada, que entiende la cultura en la cual nosotros estamos inmersos, de que el desarrollo o una sociedad desarrollada es la cual que produce y produce cada vez más y cada vez más rápido, y permite el éxito a razón de cuánto se puede consumir, con lo cual los recursos naturales, siempre limitados, pasan a ser de alguna forma depredados a la velocidad en la cual se está llevando esto a cabo. Es fundamental que tengamos presente en ese sentido que, increíblemente, y después de 500 años de sometimiento o invisibilización, es desde los pueblos originarios que están surgiendo alternativas para poder, dentro de un sistema productivo como el nuestro, modificar esa lógica depredativa y alcanzar otros principios. Con lo cual ahí van a ver ustedes que les estoy incorporando dos videos, uno muy cortito, 2 minutos, que les recomiendo que sea el primero que vean, que tiene que ver con explicar qué son las teorías del buen vivir y la buena vida propios de los pueblos originarios andinos del altiplano de nuestro subcontinente, y por otra parte un testimonial en el cual un miembro de esta comunidad se explaya un poco más, digamos, y eso es muy interesante porque podemos entender esa lógica para contrastarla con nuestra lógica, que entiende, y eso lo charlábamos la semana pasada, la naturaleza en términos productivos. Antropomorfizamos, es decir, le damos caracteres de persona a la naturaleza como si fuera un ser más, y empezamos a utilizar categorías como este espacio es improductivo, esa naturaleza está al vicio, ese predio podría ser tan útil para, sin importarnos si es un bosque nativo, qué función tiene homeostásicamente, es decir, de armonía en el marco natural en el cual estamos nosotros inmersos, y solo se lo ve en términos de productividad económica. En ese sentido es que estas teorías del buen vivir y de la buena vida, producidas por estos pueblos originarios, son acompañados también, y ahí les subo un pequeño artículo de menos de una página, sobre la lógica del desdesarrollo. Es decir, si la lógica del desarrollo económico nos ha llevado a pensar tanto a las personas como a la naturaleza como entidades que deben obligatoriamente dar fruto y producir y dar respuesta y generar riqueza, y es a través de la riqueza entendida como bien natural y consumo en sí lo que da sentido al mundo, y a su vez lo está destruyendo con las consecuencias evidentes que tiene, pensar entonces en un desdesarrollo. Ahora tendremos que ver luego allí qué se entiende por desdesarrollo, es decir, desarticular la lógica actual, es decir, desurbanizar, que de vuelta haya una lógica habitacional que no esté concentrada pura y exclusivamente en habitar en ciudades, industrializar en el término de que no debe ser solo el desarrollo industrial lo que debe generar, pero a su vez es desglobalizar en términos de que lo que se produce en el campo, lo que se produce en los espacios naturales, no tienen que tener la lógica de abastecer un mercado internacional de valor agregado. Ejemplo, lo que vimos en las granjas de cerdos, es decir,
El cerdo es utilizado porque se está implantando la cultura de que la carne es la alimentación por excelencia, fruto de que es lo que mayor valor agregado tiene. Es decir, toda la industria agroindustrial, de producir desde semillas transgénicas, herbicidas químicos, fertilizantes químicos, es decir, todo que genera valor, busca producir un alimento que no es de consumo humano, sino de consumo animal, en este caso los cerdos, que son ecológicamente muy deficitarios. Un kilo de carne conlleva más de 1000 litros de agua, ni hablar lo que tiene que ver con espacio de suelo contaminado para producirlo. Eso hace que pensar una posibilidad de alternativa a nuestro modelo depredativo tenga que ver con desdesarrollarnos, con la idea de dejar de avanzar compulsivamente, tecnológicamente y en términos de ganancia hacia adelante y proyectarlo en términos mucho más armónicos con el entorno. Y eso a su vez plantea una armonía del sujeto con el contexto y consigo mismo. Yo en la clase pasada les contaba que al menos desde la lógica del desarrollo, quien antes de se nombrar así lo consideraba al capitalismo de alguna forma como enemigo de sus propios ejes de funcionamiento, es decir, la naturaleza y las personas, planteaba que en última instancia era nocivo en ese sentido para ambas consideraciones, para ambos factores. Nosotros ya lo hemos visto claramente con naturaleza y la clase pasada mencionamos esa lógica del ser humano hoy como productor ante todo, como encerrado en un exceso de positividad. Positividad no pensada en términos de qué feliz que soy, qué cuánto amigo que tengo. Positividad en el sentido de que solo produce. Es positivo lo que el hombre hace en tanto está generando algo. No es negativo porque no destruye en teoría bajo esa lógica, aunque el sistema productivo que tenemos, cuando vemos las consecuencias en la ecología, claramente destruye, pero como está produciendo permanentemente, por más que sean bagatelas o chucherías para comprar y mantener la economía funcionando, produce. ¿Cuál es el tema? Esa lógica de producción indefinida hace que los sujetos permanentemente estén presionados frente a la idea de producir ante todo. Ustedes tienen que producir trabajos prácticos para el colegio, tienen que producir conocimientos y valor académico para ingresar a las universidades, tienen que producir títulos, postítulos y doctorados para alcanzar cargos dentro de la sociedad y puestos que le permitan producir una casa gigantesca y hermosa, vacaciones, autos y hijos después. Producir ante todo, producir experiencias, producir acciones, producir permanentemente. Lo cual ha llevado que esa presión constante haga que hoy por hoy las principales enfermedades tengan que ver con enfermedades psicológicas, es decir, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, el trastorno del burnout o cerebro quemado, cuando ya no pueden generar más nada. Y eso bien que lo han ustedes vivenciado un poco en esta pandemia, donde todos los profes le han exigido, le han pedido, le han planteado permanentemente la exigencia de que produzcan trabajos prácticos, que produzcan probaciones de que están estudiando y demás, al punto donde ya después ya no lo pueden soportar. Es fundamental en ese sentido entonces que nosotros podamos entender alguna solución que supere esta alternativa, y lo ideal es pensar que de alguna forma se ha empezado a llevar a cabo, porque estos planteos del buen vivir y la buena vida que van a ustedes poder investigar o conocer con los materiales que les estoy presentando son alternativas que en el caso de la legislación de Bolivia y de Ecuador se llevaron a ley, están inmersas dentro de sus leyes y de su constitución, con lo cual no es solo una proyección idílica, sino que puede ser real. Lo interesante es poder avanzar en el conocimiento de qué está por detrás de esta problemática tan grave como es la crisis ecológica en nuestra provincia. Les traje los números bien aceitados de qué queda del bosque nativo. Antes de estos últimos incendios quedaba un 3%. A partir de ahora solo queda un 1,5% de bosque nativo en la provincia. Una provincia que avanza sobre la noción de agronegocio y de industrialización del agro, con procesos de desertificación de suelo, de desarticulación de las comunidades campesinas que aún quedan. Digamos, hay una suerte de problemáticas bastante
insertas que muchas veces nosotros no las consideramos a razón de que no nos afectan directamente. Sin embargo, los últimos incendios sí nos hicieron tomar conciencia porque fue en nuestro entorno cercano y vívido. Hemos visto imágenes de incendios que nunca pensamos con llamas de 8 metros de altura en la autopista Córdoba-Carlos Paz. Cambió la lógica. Nos llegó, nos tocó, como había pasado con el lago el año pasado. Lo ideal, chicos, es que podamos empezar a materializar esto, pero después pensarlo, a leer nuestra ley de bosques y pensar qué está pasando ahí, porque de hecho hay una ley de bosques nacional que proyecta el ingreso de capital para las provincias y articular en forma coordinada la protección de los bosques nativos, para lo cual las provincias deben presentar un informe sobre las delimitaciones de lo que hay de bosque nativo, qué política se lleva y demás, y la provincia de Córdoba no lo está presentando, por ejemplo. Empezar a analizar un poco de ello. Sin más, nada, era corta la clase, una introducción para que veamos hacia dónde vamos. Empiecen a hojear estos materiales que les envío y tenganlos presentes como insumos para las consignas que les voy a subir esta tarde. Sin más, chicos, nada, les agradezco mucho por estar y nada, nos vemos la semana que viene en clases. Cualquier cosa, como siempre les digo, por el teléfono o por lo que es el aula virtual, pueden comunicar cualquiera de sus dudas. Chao, chicos.